Regocijaos. Otra vez os lo digo, regocijaos. ¿Por qué? Porque es importante. Y en esta tarde me gustaría que viésemos un poco por qué. ¿Por qué es importante que Dios, en este caso a través de un apóstol, a través de la palabra, nos dice que en nuestra vida tiene que haber alegría, tiene que haber gozo? El título de esta reflexión le he puesto Navidad, alegría y tristeza. Navidad, alegría y tristeza. Mirad, cuando yo tenía unos 18 o 20 años, estoy hablando del milenio pasado, literalmente, empecé a componer mis primeras canciones y cuando llegaba Navidad, algunos de los jóvenes de la iglesia, pues procurábamos componer algún villancico, alguna canción, que después en la fiesta de Navidad de la iglesia, con los niños, o la noche de Nochebuena, que nos reuníamos toda la iglesia y cantaba el coro, y los jóvenes también cantábamos y los niños participaban, pues algunos jóvenes componíamos, y yo compuse una canción de Navidad que gustó mucho, pero chocó, porque las canciones de Navidad que solemos cantar y que solemos componer son alegres. Pero a mí me salió una canción triste. Una canción triste de Navidad. La canción dice así, la letra: luces y fiestas por las calles. La Navidad ha puesto su color. Recogimiento, alegría, Navidad girando alrededor. Todos de amor hoy hablan. Nació el Hijo de Dios para salvar al mundo. Pero yo no siento ese amor. Tras las canciones, tras las risas, Navidad, siento tristeza en mi interior. ¿De qué me sirves si tan solo estás, Navidad, girando alrededor? Jesús, Señor, tú sabes, conoces mis penas, mi dolor. Y hoy quiero que nazcas aquí, en mi corazón. Luces y fiestas por las calles. Navidad ha puesto su color. Gracias, Señor, porque hoy te siento, Navidad, nacer en mi interior. Y era una canción emotiva, pero era una canción triste. Y a muchos les chocó, y muchos me lo dijeron. Y estas Navidades me preguntaba yo, ¿tenemos tristezas en Navidad? ¿Tenemos alegrías, como nos mandaba el apóstol Pablo reiteradamente? Esta Navidad nos invita con sus villancicos a estar alegres, alegres, alegres. Hay una expresión que me va a servir para introducir uno de los dos versículos en que vamos a centrarnos, también en Filipenses, como hemos leído antes, pero van a ser otros. Vamos a leer dos versículos en Filipenses que no son nada navideños, pero que nos van a servir para buscar el equilibrio en nuestra vida cristiana. Hay un villancico que dice: campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño a la cuna. Es una expresión, campana sobre campana, que nos invita a alegría sobre alegría, ¿verdad? Y está bien que nos alegremos en la Navidad, porque ¿quién mejor que nosotros nos podemos alegrar en la Navidad conociendo el propósito por el cual aquel bebé nació en Belén? El propósito
de que aquel bebé fuese a la cruz por ti y por mí. El propósito de que aquel bebé saliese de la tumba cuando murió a los 33 años, pero después de morir resucitó. El propósito de que aquel bebé ascendió a los cielos y hoy en día está a la diestra del Padre. Qué bonito tener la alegría de la Navidad, porque conocemos el propósito. Pero es lícito tener tristezas también en Navidad. Quiero invitaros a leer este versículo, que repito, no es nada navideño, que está en Filipenses capítulo 2 y versículo 27. Filipenses capítulo 2 y versículo 27. Y es difícil oír predicaciones sobre un versículo como este, pero fijaos en lo que dice. El apóstol Pablo está hablando de un colaborador suyo que estuvo a punto de morir en medio de todas las dificultades que el apóstol Pablo estaba teniendo. Solo le faltaba que un colaborador muriese y añadiese más tristeza a su vida. Y fijaos lo que dice el versículo. Realmente este colaborador estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia, en primer lugar, de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Y esta expresión me llamó mucho la atención. Tristeza sobre tristeza. ¿Os fijáis en el contraste? No es campana sobre campana, no es alegría sobre alegría, es todo lo contrario. El apóstol Pablo está hablando de que en su experiencia en la cárcel, en sus heridas físicas de haber sufrido apedreamientos, de haber sufrido insultos, persecuciones, de haber sufrido naufragios, de haber sufrido 1000 cosas por amor al Señor y al Evangelio, tenía una acumulación de tristezas que podríamos pensar, el apóstol Pablo tendría que ser la persona más triste del mundo, tendría que ser la persona más depresiva, más negativa, con todos sus sufrimientos. Y no nos sentimos así, a veces no te sientes así. La persona más triste del mundo, por 1000 causas. Pueden ser tristezas muy lícitas. Todos tenemos familiares que echamos de menos y han partido. Y llegan estas fechas tan melancólicas, tan especiales, tan sentimentales, tan llenas de recuerdos precisamente con la familia. Y cuando te falta, cuando me falta mi madre, que falleció hace poco, cuando me faltan mis suegros, que fallecieron hace poco, hermanos de la iglesia, que ya no están, ¿cómo puede ser que ya no estén? Los echo de menos y me trae melancolía, me trae tristeza. Pero este versículo, fijaos lo que dice, que Dios no quiso añadir tristeza sobre tristeza. ¿Qué quiere decir tristeza sobre tristeza? Quiere decir que en nuestra vida habrá tristezas, seguro. La palabra de Dios ya nos lo avisa. Habrá tristezas, hay tristezas. Pero lo que nos dice este versículo es que Dios está controlando en nuestra vida
la acumulación de tristeza, de manera que en tu vida Dios no va a permitir tristeza sobre tristeza. Este versículo nos da a entender de que en la soberanía de Dios, en ese momento, a Pablo le evita una gran tristeza añadida a las otras. Pero al mismo tiempo vemos que el apóstol Pablo es el mayor de los animadores de la iglesia. Y unos párrafos más adelante dirá: regocijaos en el Señor. Os lo quiero repetir, otra vez os lo digo: regocijaos, alegraos en el Señor. ¿Por qué? Porque es en el Señor. Porque a pesar de las tristezas en el Señor, podemos tener gozo. Y el gozo se mezcla con las tristezas. Y las tristezas se mezclan con el gozo. ¿Es poco espiritual que tengamos tristezas? A la luz de la palabra, hemos de pensar que no es poco espiritual. Es totalmente lícito. ¿Sabéis lo que le pasó a Jesús? ¿Sabéis lo que hizo Jesús cuando vio la tumba de su amigo Lázaro delante de él? Jesús lloró. Qué tremendo ese versículo tan corto, y que se podrían escribir libros y enciclopedias enteras sobre esas dos únicas palabras. ¿Cómo puede ser que Jesús lloró si minutos más tarde el mismo Jesús estaba resucitando a Lázaro? ¿Por qué lloró Jesús? Pues lloró porque la muerte es terrible. La muerte es lo más lejano a la vida, lo más lejano a Dios, que es la vida. ¿Qué hay en este mundo? Y la muerte nos causa tristeza, además de otras cosas. También nos causa tristeza la enfermedad, nos causa tristeza los conflictos familiares, los conflictos internacionales, nos causa tristeza las enfermedades, las pandemias. Y estamos en un mundo en que el propio Jesús dice, ya no a los no creyentes, sino que nos dice a los cristianos, nos dice en Juan capítulo 16 y versículo 33, en el mundo tendréis aflicción. Después nos añade más cosas de consuelo. Después nos añade que Él ha vencido al mundo, pero Él nos avisa, las tristezas están garantizadas, las tristezas son seguras. No luches con una falsa espiritualidad que pretende que no haya tristezas porque el gozo del Señor las anula. El gozo del Señor las contrarresta. Pero en esta vida siempre va a haber tristeza, porque en esta vida siempre va a haber pecado alrededor nuestro y pecado en nuestro interior incluso. Levadura que tenemos que buscar por los rincones de nuestra propia casa para echarla fuera y darle gracias a Dios de que Él pagó en la cruz con su sangre por nuestra maldad. Pero el pecado también nos puede entristecer. Dice Filipenses 3, capítulo 10, que participamos con los padecimientos de Cristo. Cristo vino al mundo a salvar, y Cristo vino al mundo para dar un ejemplo, un camino a seguir, para que lo sigamos tú y yo. ¿Y qué tuvo este camino que hizo Jesús para salvar? Tuvo padecimientos. Y aquí en Filipenses 3:10 dice que cuando seguimos a Jesús estamos participando
de los padecimientos de Cristo. La tristeza y los padecimientos no son falta de espiritualidad. La tristeza y los padecimientos son muy espirituales, porque es el camino que pasó Cristo. Y tuvo gozo, pero tuvo tristezas. Jesús tuvo lágrimas. Jesús tuvo sudor de sangre por la tensión que padeció con el fin de salvarnos. Y si nosotros queremos salvar, si nosotros queremos ser canales de salvación, canales de la palabra de Dios a otras personas, es muy probable que nos metamos en líos como Jesús, que nos causen burlas, rechazos, padecimientos, agresiones, denuncias. Porque ese es el precio que pagó Jesús para que tú y yo tengamos vida. Y aquí están las Navidades con su melancolía, con los familiares que faltan. Aquí están las Navidades con mucha gente que se siente sola, y no solo los no creyentes. Hay creyentes que se sienten solos y nos podemos sentir solos. Hay una canción que yo desde joven escuchaba, siempre me ha gustado la música, y el dúo de aquellos años 70-80 de Simon y Garfunkel, cantaban todas aquellas canciones tan bonitas, el puente sobre aguas turbulentas y todas aquellas canciones, pero había una canción que me llamaba mucho la atención, y la canción se titula I am a rock, I am an island, soy una roca, soy una isla. Y esa canción dice que él mismo es como una autocrítica, el cantante o el compositor, no sé si la compuso Simon o Garfunkel, pero cuando la cantaban estaban haciendo una autocrítica a cómo a veces nos enrocamos y nos endurecemos en nuestra soledad. Y la canción dice que en una noche fría de diciembre, él está mirando por la ventana, ve cómo cae la nieve y lo que siente es una profunda soledad. Y está solo, y él dice que prefiere evitar las relaciones porque al relacionarse con alguna otra persona ha sufrido desengaños, ha sufrido mal de amores, ha tenido sufrimientos y entonces prefiere estar solo para evitarse sufrimientos. Prefiere no relacionarse, prefiere estar aislado. Y la canción, con cada verso, muy poético, muy bonito, pero va describiendo lo triste que es la vida de esa persona, que no quiere sufrir el trato con los demás, pero también se pierde las cosas buenas con los demás, que todos necesitamos. Y a veces nos puede pasar a nosotros que nos aislamos de la relación con los demás por miedo a meternos en problemas. Pero Jesús dijo que lloremos con los que lloran, que riamos con los que ríen, que añadamos sufrimientos a nuestros sufrimientos, con los sufrimientos del que tenemos al lado. Si un hermano está pasándolo mal, qué cómodo es quedarme en casa y no entristecerme con el problema de ese hermano. Pero cuánto me pierdo por estar aislado. La canción de I Am a Rock acaba diciendo, de manera irónica, que él es como una roca, él es como una isla,
Y está contento porque en las islas nunca lloran y las rocas nunca sufren. Y es cierto, porque son cosas inanimadas, pero las personas necesitamos de los demás. ¿Cómo se equilibra el exceso de tristeza? ¿Cómo equilibramos en nuestra vida esa tristeza que es lícita, esa tristeza de la que el Señor nos avisa de que es prácticamente inevitable y que incluso es necesaria si somos coherentes con el seguimiento de Jesús, como hemos visto? Pero si vemos justo el versículo de después, estábamos en Filipenses 2, 27, que acaba diciendo que Dios no añade tristeza sobre tristeza. Y continúa diciendo el versículo 28, en segundo y en último lugar, dice: así que le envío con mayor solicitud a este colaborador que no ha muerto. Dice: así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis. Os gocéis. ¿Veis el contraste? ¿Veis el versículo anterior que hablaba de tristeza sobre tristeza? Pero Pablo no deja pasar ni un segundo para que la tristeza no se enseñoree de nosotros. Y enseguida en el versículo siguiente dice: para que os gocéis. Amén, Señor. Y yo esté también con menos tristeza. Amén, Jesús. Qué impresionante es la biografía de Pablo. Qué impresionante. Yo no me canso de revisarla año tras año. No me canso de leer el libro de los Hechos y las epístolas y ver cómo aquel desalmado que perseguía la iglesia, que torturaba, que mataba, que guardaba las ropas de Esteban mientras lo apedreaban sus soldados, aquella persona implacable, fría, Dios impacta en su vida y la convierte en un animador de la iglesia en medio de sus tristezas. Y él acaba en cárceles después de persecuciones y acabará con la muerte, pero acabará siendo el mayor animador de la iglesia. Alégrate en el Señor. Otra vez te lo repito, alégrate. Porque no tienes tristezas, no, tienes tristezas. Pero alégrate en el Señor. En el Señor. Porque muchas tristezas que tienes también son en el Señor. Y el Señor lo sabe. Y el Espíritu Santo que está en ti sabe que tienes tristezas que son consecuencia de servirle. Y el Espíritu Santo sabe que tienes tristezas de enfermedad que son consecuencia de la vida normal de los seres humanos, que vivimos rodeados de virus, de pandemias, y Dios lo sabe. Dios sabe que tenemos tristezas. Dios nos avisa que tenemos tristezas y debemos tenerlas. Debemos tenerlas. Pero el gozo del Señor está por encima. Hay un versículo que yo desde joven he tenido muy en cuenta, que es Jeremías 17:9, si queréis no lo busquéis, pero dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Yo de joven era una persona muy sentimental, muy guiado por el corazón, me gustaba la música, me gustaban los sentimientos, me gustaba la poesía,
Me gustaba hacer canciones de Navidad tristes, pero el Señor me dijo, cuidadito, cuidadito, señor Alex, que el corazón es engañoso, más que todas las cosas, y llega incluso a ser perverso. Y es el gran desconocido para ti mismo, tu propio corazón. ¿Quién lo conocerá? Y a veces tenemos dos engaños en nuestro corazón, si nos dejamos guiar por los sentimientos. Nos podemos guiar por el falso sentimiento, por el primer engaño, y estate atento para que en tu vida no se produzca este engaño de que haya tristeza sobre tristeza. Porque en Filipenses 2:27 acabamos de leer que a Dios no le gusta que demos la exclusividad a la tristeza. Hay tristezas, hay defunciones recientes, hay hermanos con cáncer, hay hermanos con problemas graves de vivienda, de trabajo, hay sufrimientos. No hay telediario que no tenga tristeza. Pero tristeza sobre tristeza, no. Tristeza sobre tristeza, no. Dios le evitó a Pablo la muerte de ese colaborador. ¿Sabéis cómo se llamaba ese colaborador? Versículos más arriba está hablando de un colaborador que se llamaba Epafrodito. Como es un poco difícil, yo le llamo Epi para los amigos. Y a mí me gustaría que te acordases, cuando tengas demasiadas tristezas, que te acuerdes, si me permitís otro título para este mensaje, que te acuerdes de las Navidades de Epi. Las Navidades de Epi para mí significa que no tengo que dar exclusividad a la tristeza. Debo entender de que son normales las añoranzas en las Navidades, pero no tienen el protagonismo. El segundo engaño es que todo es campana sobre campana. Todos son alegrías. Mirad, ni siquiera la primera Navidad fueron todo alegrías. ¿Hubieron alegrías? Sí, claro que hubieron alegrías en la primera Navidad. Os traemos nuevas de gran gozo. Nuevas de gran gozo, proclamaban los ángeles. Noticias de gran alegría. Pero en las Navidades originales hubo una terrible matanza de niños. Y en la vida se mezclan las alegrías con las tristezas. Yo sé que me hago pesado cuando vengo aquí a Vilés y hablo, y en muchas iglesias lo repetimos siempre. El lema que tenemos en la residencia cuando cuidamos de los niños es ese versículo que para mí es un bálsamo, que es Romanos 12:12, que me dice cada semana, me está diciendo, Alex, tienes que estar alegre en la esperanza. Pero también tienes que tener paciencia con los problemas. Porque la alegría se mezcla con la tristeza. No todos son tristezas, también hay alegrías. Pero no todos son alegrías, también hay tristezas. Y la Navidad de Epi, la Navidad que a mí me hace reflexionar sobre este colaborador Epafrodito, es que Dios no quiso que muriese en ese momento, porque hubiese traído sobre Pablo tristeza sobre tristeza. Tampoco campana sobre campana. Tampoco todos son alegrías.
No les doy la razón a los hermanos que vienen y te dicen en un entierro: tienes que gozarte en el Señor, no estés tan triste. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no si estoy roto por dentro? ¿Cómo que no si llevo horas llorando? Y tengo que decirles, hermano, llorando como Jesús ante la tumba de Lázaro. Pero sí tenemos siempre, incluso en los peores momentos de tristeza de nuestra vida, motivos de gozo. 2 engaños no los permitas en tu vida, ni tristeza sobre tristeza, ni alegría sobre alegría. No todo es tristeza, no todo es alegría. Hay un equilibrio en nuestra vida que debemos saber llevar con madurez. Con madurez. Proverbios 28-26 nos dice que el que confía en su propio corazón, el que se deja arrastrar por el exceso de tristeza y se olvida del gozo del Señor, el que se deja llevar por su corazón y todos con alegrías y no presta atención a ese llorar con el que llora o disfrazar sus propios sufrimientos con una sonrisa que acaba siendo como un sepulcro blanqueado. Eso es dejarse llevar por el corazón. Dice Proverbios 28-26 que el que confía en su propio corazón es necio, pero el que camina en sabiduría será librado. ¿Cómo tenemos que llevar nuestra vida cristiana? No solo en las Navidades, sino todo el año. Todo este 2026 que se nos presenta por delante con sus retos, con sus alegrías y con sus tristezas mezcladas, pues tenemos que vivir sabiendo llevar con equilibrio las alegrías y las tristezas, igual que en Navidad. Y lo importante es nuestro servicio al Señor. Conocemos el versículo de Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca servir al Señor en tu vida. Que las demás cosas, Dios ya te las va a poner, porque Él sabe que las necesitas. Mientras le sirves buscando primeramente el reino de Dios. Y cuando Él se ocupa de esas demás cosas que Él pone por añadidura, esas otras cosas incluyen las alegrías y las tristezas, como en la Navidad. Pero eso no es lo importante. Lo importante es servir al Señor con una vida equilibrada, que no nos haga ser cristianos excesivamente depresivos, que no sabemos comunicar el gozo de la salvación, ni seamos, permitidme la expresión, no quiero ser duro, pero a veces tenemos el peligro de ser como payasos, que sonreímos en los entierros diciendo que las personas que tenemos al Señor no tenemos derecho a llorar. Todo tiene que ser risas, gozos y celebraciones. Y yo entiendo ese pensamiento, pero si se lleva a un extremo, está equivocado. Jesús no cantaba de gozo en Getsemaní.
Jesús no cantó villancicos en la cruz. Pero Jesús resucitó. Y Jesús está a la diestra del Padre. Y tú y yo hoy tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, que nos dan esperanza. Y la esperanza da alegría. Y la alegría llena de gozo interior en medio de una defunción, en medio de un cáncer, en medio de una falta de trabajo, en medio de cualquier tristeza. La esperanza eterna de la salvación en Cristo que Dios te ha regalado para siempre es un regalo que tiene que producir en ti y en mí una alegría suficiente para superar y para hacernos aguantar, resistir cualquier tristeza. Sufridos en la tribulación, pacientes en los problemas. Sí, son problemas, sí, son sufrimientos, pero no son eternos como la esperanza que Dios te ha dado. Pueden ser sufrimientos que duran años incluso, qué terrible, y Dios a veces lo permite. Qué largo se le haría a Job todo aquel tiempo de sufrimiento inexplicable para él, con aquellos amigos que le acusaban. Pero después del tiempo de sufrimiento, por largo que te parezca en tu vida, viene una promesa eterna, eterna, de gozo, de alegría, de esperanza, de optimismo. Y este pensamiento debe estar siempre en nuestra mente para contrarrestar la tristeza sobre tristeza. Amén, Señor. El Señor en Navidad vino a traer nuevas de gran gozo. Que el Señor nos ayude a tener unas Navidades que tendrán momentos de melancolía, de recuerdos familiares, de oraciones por hermanos que lo están pasando mal, pero siempre vamos a tener en nuestro corazón durante todos los días de nuestra vida, siempre vas a tener en tu mente y en tu corazón la esperanza del gozo. Así que regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y os lo digo otra vez, regocijaos. Y os lo digo otra vez, regocijaos. Y os lo digo otra vez como un disco rayado, regocijaos, como decía Pablo. ¿Os acordáis de aquellos textos del Antiguo Testamento que se repetía como un disco rayado? Porque para siempre es tu misericordia, porque para siempre es tu misericordia, porque para siempre es tu misericordia. Bueno, ¿a qué viene tanta repetición? Pero cuando piensas en lo que es la gracia de Dios, Amén, Señor. Esos textos se quedaron cortos de repeticiones, se quedaron cortos. La gracia de Dios nos tiene que llenar de gozo. Y otra vez os digo, regocijaos. Así que oremos porque nuestra Navidad sea esa Navidad que, a pesar de las tristezas, como dijeron los ángeles, sean Navidades que traen nuevas de gran gozo. Nuevas de gran gozo. Que el Señor os bendiga.